Virgen purísima comunidad, este video va a estar a todo lo que da. Vamos a hacer un video, una video reacción de los clímax, los ocultos que extrañamos. Los ocultos que extrañamos. Yo sé que hay ocultos muy chidos, algunos vienen de la 13, otros vienen de la 2002 y otros vienen de la 14, ¿no? Entonces, aún así, vamos a ver si posiblemente algunos ocultos, visualmente hablando, por más allá de que KOF 15 ya sean 3D, algunos ocultos luzcan mejor a lo que sucede en pantalla, lo que hace el mono y su poder. Por ejemplo, el de Terry es muy bueno, el de Kyo es muy bueno, el de Yori es muy bueno. Pero vamos a ver cuáles son los clímax, los ocultos que extrañamos. Este video trata de su comunidad. Ya saben también, antes de irnos al video, que pueden apoyarme adquiriendo una de la merch de su compadre el John, los juegos de pelea, el estilo de vida, sudaderas, playeras y próximamente nuevos diseños, comunidad. Suscríbete, comparte, likea, si gustas puedes hacerme una aportación en Ko-fi, dispararme unos cafecitos o unirse a mi Patreon, comunidad. Ya estoy recibiendo mecenas en Patreon, qué chido tenerlos por ahí. Y pues ya saben que tienen algunos privilegios por unirse a Patreon, elegir temas y demás, comunidad. Chéquenlo. Así que bueno, sin más que decir a lo que venimos. Comunidad, dato, advertencia. No nos vamos a meter en que si era funcional o no era funcional, que si se podía cancelar o no se podía cancelar. Yo sé que hay algunos supers muy inútiles que no son tan aplicables, otros tan... No, es nada más lo espectacular, lo visual, lo que hace al personaje como complemento, como su clímax, como lo que sucede en pantalla. No estamos rankeando supers. ¿Quieren un rank de supers? Déjenmelo en los comentarios. Los clímax, los ocultos que extrañamos de los anteriores KOF. A lo que venimos, comunidad. Espero este es su favorito, comunidad. Si no, déjenmelo en los comentarios. A lo que venimos, así que vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. A ver, comunidad. Probablemente el de K, como se ve así, sí está más espectacular, ¿eh? El de la KOF 13 está más espectacular. Pues por default es el de la 14. Híjole, banda. Definitivamente este clímax de Máxima, a mi punto de vista, me gusta más que el Proton Canyon, ¿no? A mí me gusta más. Aunque ya sé que el Proton Canyon ha evolucionado a lo largo de KOFs. Hay uno donde lanza 2-3 misilillos. Pero este que te cae como meteoro. Aparte ese super me late. Ese super ya ni lo tiene, banda. Te cae así. El del cabezazo. O sea, hay cositas en Máxima que han cambiado demasiado. A mí no me gusta el Proton Canyon. Uy, comunidad. La pistola de Whip completamente sí es algo. Ahora que acá te lanza y se te va como meter el tentáculo a la boca. Aunque ahí se dan, ¿eh? Este oculto es muy espectacular, pero pues no niego que... No nos vamos a meter en tema de funcionalidad, ¿no? No me vaya a decir alguien de... Ah, pero es que ese no se podía cancelar. No. Estamos hablando de lo visual. Uy, el brazo de Ryo, banda. El brazo de Ryo... Ay, el brazo de Ryo. ¿Cómo lo ven ustedes? El brazo de Ryo. El brazo de Ryo no sé. El brazo de Ryo, comunidad, pues es el mismo llevado a la espectacularidad. Uy, el del Rover. El Rover me encanta más el de la KOF 13. Pero también ese se ve chido. Ah, no. No, el de Takuma es chido. Entra un counter. Bueno, Takuma no sale en la KOF siguiente. Aunque me gusta más el de la 13, que te cae. Que te cae así. ¡Ya está! No, el de la 13, no manchen. El de la 13 está en otro nivel. No, este definitivamente sí está mejor el de hoy. Híjole, el de Andy me gusta más el de hoy, banda. Es muy 13, ¿no? ¿Qué opinan del de Joe, banda? Creo que el de Joe está mejor el de ahorita, de banda, ¿eh? Uy, no. Este es el primer lugar. Este y todas sus variantes. Simplemente hasta por eso. Por todas las variantes que tiene. Este se lleva las palmas, banda. Este es el primer lugar. Este es el clímax que más extrañamos. Y ese es el clímax que debió preservarse. Es el clímax de los mejores trabajados en la historia.
Y es el clímax que nunca se debió de haber ido, comunidad. Este clímax debió haber seguido con la espectacularidad del 3D. Este clímax nunca se debió de haber ido, banda. Kenzo no sale. Vámonos al que sigue. Aunque también está muy rancio, güey. Está muy rancio. Ese que le da más daño y todo eso. Luchin tampoco sale. También está muy rancio su super, Luego para un rank de super, este está super rancio. Uy, no, este clímax, banda, no sé ustedes. Sí es muy bueno el de la 15. Sí, muy bueno el de la 15, pero no. Ver eso que acaban de ver. No, pues yo sí extraño eso, banda. Ahí se dan, porque sí. Hay un poco de sección ahora en el de la 15 y todo esto, pero sí, sí. Ahí se dan, banda, ahí se dan. Aún así, para hacer sprite sigue siendo muy espectacular. Bueno, pues ahí se dan, es un poco más de lo mismo. Meili no sale. Te necesitamos. Uy, imagínense. Bueno, no, es que el del Kyo de la 15 es un clímax que se agradece. No hay reciclado y es un clímax que se agradece. Sé que el clímax del Command Grab, sobre todo cuando se le ve la cara demoníaca, se extraña en Kyo, banda, pero el clímax de la 15, hay que ser justos con SNK, pues también es un esfuerzo por variar. Uy, no sé qué opinen de banda. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del de Benimar? ¿O meteríamos el de la 13, el que avienta todo el Raikoken así? Pues bueno, el de Benimaru yo sí le doy a la 15, banda. Este está chidito y todo, pero no. Daimon pues no sale, banda. Daimon no sale. No sale, ni modo. Ahí tienen el de Yashiro, comunidad. Híjole, ¿qué opinan del de Yashiro, banda? La neta, el de Yashiro es bueno, pero yo le doy punto a la innovación. De Yashiro le doy punto a la innovación cuando te traspasa y todo. Ahí muy... Es muy cliché ese super de que te traspasa y se ve el personaje así, pero... Está bien, hay que agradecer también esas cosas. Chermi, bebé. No hay manera. El de Chermi es mejor el de la 15. El de Chermi es mejor el de la 15. Es superior. Uy, Chris, la neta aquí sí, banda. Yo sé que el de Justin Bieber que se va y todo y te recibe con una patada. Pero... pues está chido banda. Aunque fíjense, la 2002 también tiene el modo Orochi. También tiene el Chris modo Orochi. El clímax de Chris modo Orochi, no, ya les adelanto que es mejor el de la 2002. A mi punto de vista, ¿va? ¡Ah, no, ya! Por supuesto que ese clímax de Yashiro... Yo sé que el Powerbomb que rompe acá muy Hulk de Marvel Super Heroes está chido, yo sé que está chido. Pero no, o sea, a mí me mata ese madrazote imbloqueable a mí. La pantalla así, como si fuera... estás en el infierno, estás en las tinieblas, estás en el apocalipsis. A mí eso me fascina. Y hay muy pocos fondos que cambian en los clímax de KOF 15. Entonces, esos detalles aquí yo le doy punto bueno. Yo le doy punto bueno al clímax de Yashiro Orochi. Vamos a avanzar. No, aquí sin duda. Yo sé que este clímax es muy bueno, banda. Y el N número de... No, miren eso. Que digo que cambian los fondos, ¿saben? Que cambian los fondos en la 2002. Y en la 15... Muy pocos, ¿no? Muy pocos ahí esas cosas. Yo sé este clímax de Chermi, que el N número de probabilidades puede caer el rayo en distintas... Está divertido, está chidillo, pero el clímax de Chermi Orochi en KOF 15 es una chulada, es una reverenda chulada. La composición, el rayo y todo, el resplandor, es una reverenda chulada, banda, el clímax de Chermi en KOF 15. Ahí yo agradezco el que está. Vamos a verlo de nuevo. Banda. No tiene más. Este debió haber estado en KOF 15, banda. Este debió haber estado en KOF 15, imagínense.
que nos hubiera dado la vibra, aunque ya alguien me va a decir, no, está sellado, es que, ¿cómo quieres eso si está sellado y todo? Aquí, ¿quién le importa si estaba sellado o no? Orochi simplemente se apareció por un segundo, por 2 segundos y estremece, aparécete así. Si está sellado o no está, pues ya, o sea, nada más se apareció, hizo su despapalle, transformó el fondo, que es lo que digo, los fondos cambiantes, hizo lo que hizo y ya, regresó a su sello. Entonces, yo voto por esto. De hecho, yo me acuerdo que cuando se reveló el tráiler era algo que todos esperábamos, ver a Orochi en Chris. Yo recuerdo, no generalizo la mayoría, pero al menos mucha gente yo leí que sí. Vamos a avanzar, comunidad. Uy, miren, este es muy bueno. Y no se diga el de la 13 que... de la 13 también es brutal. Es que Yori tiene clímax muy chidos, banda. Yori como que siempre trata de dar la vara alta en sus clímax. Hasta Yori Garra o Yori que ya tiene las flamas en la 13. Es brutal, ¿sale? Pero agradezco que en la 15 lo quisieron. Que también le cambie la voz, el grito. Yori siendo Yori. Ahí sí agradezco lo de la 15. Sé que es difícil competir. Podríamos hacer un top si quieren cuál es el mejor clímax de Yori, sus funciones y demás. Déjenlo en los comentarios si lo quieren. Pero sí, aquí vean, yo sí soy parejo y todo, agradezco el trabajo. Nada más lo que sí me encanta, banda, y sigo diciendo es los filtros en el fondo, banda. Cómo le dan una sensación más macabra. Imagínense que esto pasara en la 15. Muchos de los clímax se verían más imponentes de lo que son. Matur no sale, banda. Aún así, este no es su mejor clímax de Matur, El de la 13 es muy, muy superior a este. También igual con Vice. El de la 13 son mejores que estos. Bueno, pero estos no salen. ¡Ay, banda! Aquí... No, aquí me deshago, banda. La mordida. No, yo me voy por este. El de la 15 no está mal, banda. Los sillazos. Desde la 14 pues también está chido. Me gusta el respeto que haya a las transformaciones según el botón que presiones. Este me encanta, banda. Pero es que me encanta porque este Yamasaki yo lo siento más sádico que el Yamasaki de la 15. De entrada todavía trae el cuchillo, banda. O sea, desde ahí todavía trae el cuchillo, pero me pongo neutral. Aunque mi Cora está del lado de este Yamasaki, por default de su oculto. Mi Cora está aquí. Pues sí me pongo neutral y se agradecen esos detalles con el Yamasaki de la 15. Está bien. Son ese dilema. No me confundan, banda. No es de quién los tiene contentos. Quieren cambios y cuando los hacen les gusta más lo del pasado. No. O sea, una cosa es el reciclado del 14 y otra cosa es que te traigas un clímax en 3D y un clímax en 2D para intensificarlo y se vea más pasado de lanza. Y otra cosa es que evoluciones el clímax. Entonces no va por ahí. Lo dejo en claro desde un principio, no va por ahí. Simplemente es como lo que ocurre en pantalla, recuerden. Entonces yo creo que yo estoy bien con el de la 15. Estoy bien, aunque mi Cora está con este Yamasaki por las razones que expongo. El de la 15 está bien. Bueno, aquí viene el de Mari, banda. Aquí como se alcanza a ver. ¿Qué opinarán? ¿Qué opinan del de Mari, banda? El de Blue Mari definitivamente, banda, para mi punto de vista, el de la 15 está bien. Punto bueno para la 15. Bueno, no estamos rankeando, pero creo que no se extraña el clímax de Mari de la 2002. Billy, comunidad. No, este es muy bueno. Esta es una decisión complicada, comunidad. Pero esto es muy bueno. Este es muy, muy bueno. Pega en counter. Pero la neta es que a mí me gusta mucho el clímax que le dejaron en la 15. Y repito, es un ejemplo, es una situación de evolución del personaje. De regreso con cambios, con mejoras, con mejor tratamiento. En varios sentidos. Y en cuanto a clímax se refiere, me gusta lo que hicieron con Billy en el clímax de la 15. Desde que lo vi en el tráiler me encantó cómo barre el piso con el trapal. Se lo lleva como si fuera un trapeador, una barredora, una podadora.
No, este se lleva las palmas. Este se lleva las palmas. Yo, pues Leona de la 15 es Leona de la 14 en varios sentidos. Pero a mí este clímax me habla de la Leona, me habla de su historia. Me habla de que aunque lo controla, pues sí lo controla, pero a veces no. Pero ahorita que le cobre vida, que tenga como install, un clímax que sea install. Yo sí extraño no solo este clímax de Leona, sino extraño esta Leona, esta versión de Leona, que por eso Leona es muy funcional en la 2002, Camarón campeón, saludos hermano, ese install, sacrifico vida según cuando me actives, y me convierto en Leona loca haciendo referencia a mi historia, sangre, hasta su papá, a lo que hizo en su pasado, que le han ayudado a controlar, pero es como en el manga de New Beginning, como de ups, se me escapó poquito, ¿no? Se me escapó poquito el disturbio de la sangre. Entonces yo extraño esto, yo sí extraño a Leona loca. Y ahora imagínate que tienes a Leona loca y tienes la posibilidad de hacer este super, es brillante. O sea, no solo la activación, sino que puedas meter, no. O sea, pues por eso y muchas cosas más. Extraño a Leona loca una vez más. Vamos a avanzar. No, este no lo extraño, banda. El de la 15 está muy bien. El de la 14 está bien. El de la 15 pues también está bien. No se diga el de la 13, ¿no? Que se prende calor y todo. No hay duda. No extrañamos este clima. Yo no. Clark. No, tampoco. Hay unos cocazos en la pared. Me encanta ahorita cómo te lanzo, te tuerces todo, vámonos. Claro, está bien lo que están haciendo, obviamente desde la 3 está chido y todo, pero valorando estas GOF selectas, no. Bueno, ahí viene Kim, vamos a ver esto. Aunque el de Kim 13 y Kim 14, pues está... Que los climas de Kim casi siempre son los mismos con algunas variaciones, banda. Pero pues también es ese caso en donde cada vez se ve mejor. Entonces pues ahora que salga, ¿no? Ahora que salga se va a ver mejor que esto, fácil. No, pues Chang no sale, banda. Y la neta no creo que extrañemos este clímax. No creo que extrañemos este clímax de Chang. Uy, este clímax es muy bueno, banda. Nada más por desgracia no sale Choi. ¿Vanessa extrañan este clímax, banda? Del tornado, yo creo que me habría gustado que se lo incluyera, ¿no? El de la 15 está bien, el de la 15 está chido, también ese Vanessa evolucionando. Lo que sí extraño de Vanessa es el aéreo, la X, la X esa que traza, antiaéreo, ese sí lo extraño, pero pues bueno, este tornado pues no creo que pues a lo mejor que se lo hubieran incluido levesón, pero pues el de la 15 está bien, pues no, Seth no sale. Siguiente. Y no creo que extrañemos este de Seth. Ramón, banda. No, pues el de Ramón está chidillo, Aquí es muy clímax de Ryo Sakazaki. No, el de Ramón no. El de Ramón está bien el que te jala y se ve la carilla de cómo lo jala, ¿no? Así como de esa tía que te jala a bailar. Cuando no quieres bailar y va bien sordilla, se va acercando la tía y de repente no te diste cuenta y te agarra del mano y ¡órale a bailar! Te jala así, ¿no? Te jala así. O como en la secundaria, en la prepa, cuando no le hablas a la que te gusta y los compas te hacen la maldad y ¡ya háblale! Te jalan y te dan ahí para que le hables a la que te... ¿Qué? ¿Yo qué? Yo ni quería. Ese jaloneo se ve chido. El clímax de la 15 está bien con Ramón. Uy, no. Este sí, por donde lo vean. Viva, muerta, como sea, resucitada. Este clímax super sí se extrañaba este guiño. Pues es que igual te convierte en hielo, te rompe. Pero la espectacularidad de lo visual, que son de las cosas que dijimos que íbamos a tomar en cuenta, yo extraño esta banda. Igual repito e insisto, la intensidad que da, el que el fondo cambie, el fondo hay un filtro, el fondo sucede algo. O sea, no solo sucede algo con lo que está haciendo el mono, sino en el fondo también sucede algo. Y sí, yo sí extraño este clímax de Kula. De hecho, hasta extraño cuando gana Kula y la abraza. Bueno, vamos con Kronen, banda, ¿sí? Yo sé que el brazo y que cambió y todo, Kronen, K9999, pero este sí lo extraño, banda.
Sí extraño este clímax, banda, del pantallazo y... yo sí extraño este, chip damage. Repito, el del brazo está bien perrón. Que te pega en OTG también y todo, está muy chido. Está muy bien. Ahí estamos tablas. Pero sí extraño este clímax. Yo extraño este clímax. Aunque lo tuviera, no sé, de algún otro modo, pero... extraño este one. ¿Se imaginan que en un... oh, eso sería muy descabellado pensar que en algún futuro, muy a futuro tuvieran dos clímax los personajes de KOF 15. Mejor ya vamos a avanzar. Luego estaría bien pasado de lanza que le saliera la capita, o sea, esa capita rotilla que trae, que se le completara, banda, que se le completara el Cronen, se envolviera, se le pintara el pelo y se le completara la capita, ¿no? Se habría visto bien perrón. Que te lo pegara así después del juggle del Dragon Punch, del gancho, pues, del gancho, del DP, del gancho, y acá y se le da el pelo color acá, doctrina egoísta, Goku doctrina egoísta, y la capita se completara y luego, estaría brutal, banda. Este está bien. Bueno, Ángel. No. Oye, este está chidillo y todo. Pega en counter. Haciendo la vibra a la roca. Está chido. O sea, esto está chido. Para este momento. Porque ya después, fuera de la 2002 UM, no tenemos a Ángel. Pero para este momento está chido. Para este momento está bien. Pero no el de Ángel ahorita que te agarra y te da y... no, o sea, ya saben lo que estoy pensando. Inserten palabras en mi mente. Yo sé que estamos pensando lo mismo. No, o sea, no. Y no lo digo solo por eso. No lo digo solo por ese momento en donde ya olvídate de los problemas. Olvídate de la economía. Olvídate del gobierno. Olvídate de la selección mexicana. Ya, aquí desahoga todos tus problemas. No lo digo solo por eso. Lo digo por la animación y todo eso está... o te agarra y te da el DDT, ¿no? O sea, está súper bien. El tratamiento, la evolución de Ángel, ahorita está súper bien. Bueno, no sale. No sale aún así, pues el que tiene Kyo está. Me gusta el que está. Rugal. No, banda, pues ahorita el de Rugal que te avienta la Genkidama, la bolototota de Freezer y no, me gusta más. Y más porque se ve la cara del Rugal del Boss Challenge. De cómo te levanta y todo, que me gusta también, hablando particularmente de ese Rugal, de cómo se ve la cara de ya nos cargó y ves pasar tu vida y me gusta. De hecho, es de los pocos clímax que les digo que pasa algo, que también los fondos son caóticos, banda. Este también es muy vibras del que tiene la 15, ¿no? Entonces, no hay manera, banda. El clímax de Shingo hasta ahorita, pues es muy superior en la 15. Está el oculto de King, comunidad. Híjole, no, pues está chido y todo, pero no. Yo me quedo con el de 15. Bueno, banda, cabe decir Jizz tiene dos clímax en la 15. Híjole, qué cosa, ¿verdad? Qué descabellado. Caemos en ojalá, lo que estaba hace un momento. Jizz tiene dos. Y pues tiene particularmente este del Command Grab, que definitivamente hasta en Tekken se ve bien chido. Por supuesto que en la KOF 15 se ve más espectacular. Y pues lo mismo, banda. Este clímax pues es icónico de Jizz, de Rojo Howard y de todo, pero pues también es la misma situación. Está chido aquí, está chido en la SBC Chaos, está chido en la de Te Lo Lleves. Bueno, banda, vamos a seguir viendo esto en relación a la 13. Va a ser muy difícil, banda. No, yo creo que estaría bien difícil competir contra la 13, banda. Va a ser muy difícil que algo de la 13 no supere lo visto en la 15, banda. O lo visto en la 2002, en la 2003. Está en la... va a ser muy difícil, banda. Vamos a enfocarnos básicamente los personajes que faltan, ¿vale? Porque estamos de acuerdo que la 13 se cuece aparte.
No, es la punta del iceberg, banda. Es lo que hay más allá del más allá. El nirvana, el tema de los píxeles, banda. Que más calificativos que podría decir. Va a ser muy difícil que compitamos así todo. A lo mejor para un futuro top, ¿no? Para un futuro top, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, vamos a centrarnos en los personajes que están aquí, que no están en la 2002, ¿no? Que hacen falta como Ash, Elizabeth. Vamos para allá. Miren, vean nada más esto, banda. Vean nada más esto. O sea, obviamente algunos de aquí se fueron al 14 y del 14 se fueron al 15, pero inclusive aquí siguen siendo más espectaculares, ¿no? El de Andy, pues sí, le luce más en la 15 todo, pero por eso es difícil ponernos a competir con la 13 en este tema. Elizabeth, banda, vamos a ver. Vamos a ver Elizabeth. Me gusta lo que sucede aquí. Me gusta lo que sucede aquí. Está bien. Pero la neta lo que hicieron en la 15 con la garcita o el pajarito que se va y te atraviesa y que te avienta la flecha, está bastante bien trabajado. Para Elizabeth está bastante bien trabajado. Uy, Dolón, por favor. COF 15 llega ya. Tiene Ash, comunidad. ¿Qué opinan del de Ash, comunidad? ¿Qué opinan del de Ash, comunidad? Esto es interesante debatir el de Ash. El de la 13 por encima de la 15. Resumen, yo me inclino hacia el clímax de Ash de la 15. Con todo y que el chamusqueado se ve muy, muy raro. Muy, muy raro en la 15. Pero me quedo con ese clímax. El tratamiento de Ash y todo esto. Es ese tipo de casos de los que ya hemos hablado. Pero la neta es que no, lo único ahí quita en el pastel, en la sopa, es que no se usa, banda. No se usa. Ash lo que hacen es gastarte las barras, el combo del toque de la muerte. Y es un clímax que yo no sé. 1 de 100 veo que usaron el clímax de Ash, banda. Así que nada más lo dejo ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente también se le doy y voto por el clímax del Ash de la 15. Vamos a avanzar con Saiki, banda. ¿Creen que vaya a salir Saiki? Vean, ¿no? Pues en la pantalla. ¿Boss Battle, Saiki? Phoenix. ¿Quién de los dos? Miren, este pues es el mismo, ¿no? Con lentes. Luego ahí cancel y vamos a chamuscar. Close up. Y este es el mismo. Todo un tributo, ¿no, banda? ¡Zorria! En honor a este poder de arte de pelear 3, ¿no? Y al golpe tamalero que tenía el C+D en la KOF 95. Qué bello clímax, banda. Qué bello clímax para Robert. Me quedo con este por encima del de la 15. No, este es el que les digo. De mis favoritos, banda. ¡Ya está! No manches, banda. No manches. Aquí pues es lo mismo que K999, ¿no? El de León es el mismo. Mismo cancel, el mismo clímax de la KOF 13, la KOF 14 y de la KOF 15, banda. Ay, no. Está bien. Sí. A ver, Silvi, ¿nos vas a dar esto, Silvi? ¿Vas a dar esto, Silvi? No, Silvi tiene que hacer algo mejor que esto en la 15. Vamos a ver Kukri, banda. Híjole, no, pues no, banda. ¿Qué decimos de Kukri? Es el mismo. Es el mismo. ¿Qué? O sea... No. El de la 14, nada más porque se ve la arena más chida. Venga, Luon, vamos a ver. Ven, ¿qué diferencia Gangila Luon? El de Luon, banda, está bien en la 14 y en la 15 es un clímax que va de acuerdo a su personaje. Clímax que nos habla mucho de ella y de que siempre tiene temperatura. Todo el tiempo está hirviendo en temperatura, siempre anda bien. Así arriba de los 40 grados. Ay, venga, Ángel bebecilla. No manches, ¿dónde te cabe esa máscara? ¡No! ¿Dónde cabe esa máscara? ¿Dónde cabe esa qué?
¿Qué pasó ahí? Se la comió. El King of Dinosaur dijo, no, vale, se la comió, banda. King of Dinosaur sí metió un nuevo clímax, banda, cabe decir. Y me gusta más el de la 15. La huellita y todo, estuvo chido en su momento, pero me gusta más el de la 15, ¿vale? Nakoruru, banda. Ah, le quitaron la navaja. Fíjense, banda, qué interesante, le quitaron la navaja. Es como si fuera esto, de hecho este clímax es muy Samsho. Y le pusieron el que te perfora por un taladro. Aquí voy a ser un poco justo, banda. Creo que los dos están chidos. Los dos están chidos. Este es bueno. Sé que la mejora que tiene en el clímax, que se ve volando con navaja en equipo, luego te atraviesa como un tornado y todo. O sea, los dos están bien. Es ese caso en donde pues los dos están chidos. Aquí también viene Mamajaja, nada más que en vez de perforarte de lado a lado, o sea, atravesándote de pie en neutral, te pega como en el piso, ¿no? Está chido, lo que hicieron con Nakoruru está bien. Lo que sí es el traje, ¿no? Skin, ¿para cuándo es el? Venga, no, aquí sí, banda. Aquí esto estaba chido en su momento, como no. Pero sí, creo que este es el tipo de caso en donde recordemos que en la 14 hay cambios. Fue lo primero que llegamos a ver cuando se reveló en la 15, perdón, en la 15 hay cambios. Fue de las primeras cosas que llegamos a ver cuando se tiene con Mano y decíamos, ahora sí va a sacar el poder que en KOF, el manga se ve que está conteniendo. Al final no sucedió. Pero los dos están chidillos, ¿no? Arañita. Venga, Meitenku. Fíjense, banda. El clímax de la 15 es muy superior. El clímax de la 15 es por mucho muy superior. Pero pues es el mismo caso que Shunei. Trajes de Shunei, vibes. NK, acuérdate por favor. También de Meiten con trajes, acuérdate por favor. El clímax de K hace este close-up a su cara. ¿Hace ese clímax? ¿Hace close-up a su cara? ¿El puño ardiendo? Vamos a ver. Oh, no lo hace. No lo hace. O sea, hace una toma contrapicada. O sea, esto quita el movimiento de cámara y es casi haciéndole nada más así. ¿Verdad? Y acá mínimo hace una animación. Y hay un close-up a su cara y un close-up a su puño. Aquí nada, banda. Vean. Dale, banda. Hasta el de la 14 es superior al de la 15. Clímax de Rock. Rock que tiene dos maneras de terminar su clímax en 15, ¿no? Y en KOF 14 pues tenemos eso, se agradece lo que sucede. Creo que está bastante bien implementado. Vamos a ver, Mari. Pues sí, y sucede, ¿no? Que es el reciclado y todo, pero igual luce más llamativo y atractivo en la 15. Que también es mejor que el de la 2002. Bueno, y viene Nax, para recordar un poquito a Nax. Próximamente viene. ¿Cómo vamos a ver esa? Como si fuera una, no sé cómo se dice, una pala, una garra, una manita de chango, no sé, de un montacargas, ¿no? De esta de industrial, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver cómo se va a ver ese monstrillo. Es gigante, a ver qué va a hacer con la... Ay, los piecillos. Los piecillos colgando ahí. No, banda, tienen que cambiar el clímax de Nag. Tienen que cambiarlo. No, con Nag no pueden aplicar. Tienen que hacer como con lo de Shingo, que el clímax de Shingo de 15, ya dijimos, superior a todo lo visto, pero cabecillo, el efecto y la que le da, pero no pueden reciclar el clímax de la 14 nada más con un gráfico. ¿Por qué? Porque ni siquiera está tan chido. Ay. Eider.
No, el de Hayden es el mejor, el por efectos es mejor el del 14, banda. De una vez se los adelanto. El del 15, los picos esos que salen así, están horribles, banda. Y aquí mínimo sí parece sangre. Vean, aquí mínimo. Esos picos en a 15 dan pena, banda. Antonov comunidad, rediseño y todo. Fíjense que estaría bien interesante que Antonov le dé. Bueno, no digo nada. Híjole, pues creo que este es el ejemplo, ¿no? Aquí lo que sucede en la 14 y en la 15 está bien. Ya no trae el cinturón, pues ya... ¿de dónde le sacas el puro, no? Aunque igual el clímax de la 15 tiene ahí algo de copy de Street Fighter con Abigail y Hugo. Este que entra en counter, banda. Este que entra en counter. Banda, este clímax en Garou, este clímax en KOF 11, este clímax en KOF 15 está hecho con respeto, está hecho con cariño, está hecho pues llevado a la evolución que nos dan los gráficos de la 15 y yo creo que se queda bien. La comunidad Gato, mi querido Gato. Hoy Garo, pues el mismo que Garo, obviamente. Hay que verlos de repaso, el cabo se van rápido. ¡Caneda! Muy bien. Pues lucen muy chido en la 15, aunque sean los mismos. Este no lo tiene. Y de hecho, ese en Garo se ve más pasado de lanza porque la pantalla se oscurece. Y pues aquí no vimos el Maximum Spider que tiene, que ahora sí es un gracias SNK. Gracias SNK. Clímax de Gato sí es un gracias SNK. Vamos a recordar un poco de Tizot antes de ser King of Dinosaur. Bueno, concierto de Athena, banda. Los lariatos. Entonces, banda, pues ya nomás por último, ya vamos a acabar. Vamos a arranquear con los de Samurai Shodown. Esto va a ser muy difícil, banda. Es un juego reciente, es antes de KOF 15. La neta, como se ven los personajes de Samurai Shodown en su propio juego. Pues no, banda. Es super ad hoc, es una mancuerna perfecta. Es química, es química. Es arte. ¿Y qué hace? Esto se ve superior al de KOF. Vamos a ver. Vamos a ver, banda. Este es el Unique. Nada más puedo hacer una vez. Increíble, ¿no? Ya, pues por último el que te traspasa, ¿no? Es una poesía, banda. Y lo que he dicho, el fondo también cambia de color y todo. Esto es, pues no, comparar con el de KOF 15, banda, no. Esto es una poesía y el de KOF 15 pues es... No, son los primeros pininos, o sea, es un retroceso. Tanakoruru. Eso está 2-3, están parecidos, aunque aquí insisto en que brillan más. Los efectos explosivos y todo están trabajados. Este es el clímax. Obviamente esto no pasa en KOF 15. En KOF 15 no hay salpicada de sangre, sino que lo traspasa y se ve con un tornillo perforando, ¿no? Aquí tenemos a nuestra Darly Dagger. Pues este está muy parecido, ¿eh? Como que ahí se dan. Como que ahí se dan. ¿Cómo se escucha, no? Como cuando rompieras así unas cazuelas de barro. A mí me gusta más aquí, banda. Vean, esos torbellinos, eso todo, la explosión, la calaca y todo, a mí me gusta más aquí. El esfuerzo en KOF 15 se agradece, banda, pero pues a mí me llena más lo... Bueno, comunidad, ya acabamos con todo el roster. Hay una valoración interesante, una dinámica rara. Pues ya saben, dejen en los comentarios si quieren que hagamos un rank de supers, super mobs, de ocultos, de quintos, de clímax. En los comentarios, ¿no? Y nos podemos ir desde la 94 hasta el de hoy. Pero bueno, también saben que esto fue pues una opinión espontánea de mi parte. Algunas estaremos de acuerdo, otras no. Con libertad de dejar en sus comentarios
cuáles son sus favoritos.